Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Alejandra Lara y soy coordinadora de Educación y Comunicación en SUME Sustentabilidad para México. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres y foros, entre otras actividades durante todo el año. Bienvenidos a esta sesión de miércoles de soluciones verdes con el tema Innovación tecnológica en la iluminación. Sugerimos escribir sus dudas o preguntas en el chat para que sean respondidas al terminar la presentación de nuestro ponente. A continuación me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata de Ibran González, de H+T Iluminación y Diseño, miembro activo de SUME. Ibran González es un ingeniero en control y automatización egresado del Instituto Politécnico Nacional, con una sólida trayectoria de 6 años liderando proyectos de vanguardia en el sector de la iluminación inteligente. Como director de control e instalaciones en H+T Iluminación y Diseño, dirige equipos multidisciplinarios para desarrollar propuestas de ingeniería que integran automatización, control y diseño lumínico, asegurando la implementación exitosa de sistemas que transforman espacios en entornos funcionales y sostenibles. Su experiencia se centra en la especificación de sistemas de control de iluminación, respaldada por certificaciones en tecnologías líderes como Quantum, Athena, Vive, Radio RA y Homeworks de Lutron. Estas herramientas le han permitido diseñar soluciones técnicas que no solo optimizan recursos, sino que también priorizan el bienestar humano. Muy bien, dejo con ustedes a Ibran González. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Gracias por la presentación y empezamos con la capacitación del día de hoy. Bien, ¿qué vamos a tratar en esta presentación? El enfoque y lo que les quiero dar a entender con ello es que actualmente los sistemas de iluminación ya no solo se enfocan en cumplir con el tener un espacio iluminado, sino que nosotros hemos enfocado a que además de tener ese espacio bien iluminado, tengamos unos espacios que sean adaptables, que sean cómodos, que sean y que ayuden a la productividad del personal y demás cuestiones. Mi especialidad, el control de iluminación en los espacios, y pues justo el enfoque que tiene un sistema de control es precisamente eso, ¿no? Automatizar y priorizar el tema de iluminación para no solo garantizar la iluminación en los espacios, sino mejorar el confort, la productividad y sobre todo tener proyectos mucho más sustentables, ¿no? Garantizando ahorros, que solo se utilice la iluminación cuando realmente se requiera, que podamos tener espacios que funcionen tal vez en el día para tener una capacitación, pero en la noche tal vez pudiéramos tener un evento más casual donde quisiéramos tener un launch, alguna presentación más casual en la cual pudiéramos adaptar ese espacio sin tener la necesidad de tener estructuralmente el sistema, no solamente con presionar un botón, cambiar el enfoque de un espacio que es para trabajo, a un espacio que pudiera funcionar este evento, ¿no? Prácticamente en esta presentación vamos a explorar cómo los proyectos de iluminación en conjunto con sistemas inteligentes como los que ya les platiqué y el impulso de uso de luminarias con tecnología de luz de blancos dinámicos, que es un tema que más adelante vamos a tratar, están revolucionando la forma en que diseñamos y experimentamos los espacios, buscando crear ambientes mucho más saludables, eficientes y alineados con muchísimas de las certificaciones que actualmente nos piden cumplir, ¿no? No solo en espacios corporativos, sino en algunos otros tipos de proyectos que pues más adelante iremos platicando. ¿Quiénes somos? H+T. H+T Iluminación y Diseño es una empresa que se fundó desde el 2008. Llevamos una trayectoria ya bastante amplia en proyectos de iluminación, que de un inicio nació solo con proyectos de iluminación y con el pasar del tiempo se fue adaptando también para el tema de control de iluminación y todos estos requerimientos que nos han pedido a lo largo del tiempo, ¿no? Contamos con un equipo de expertos en diseño de iluminación, sistemas de control, automatización y sistemas que se integren con disciplinas clave en ciertos proyectos, ¿no? Como aire acondicionado, audio y video,
BMS, que es algo de lo que más nos piden actualmente, entre otras especialidades. Y somos distribuidores de las principales marcas nacionales e internacionales, tanto de iluminación como de control. Actualmente tenemos presencia en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún, que lo que nos permite atender proyectos prácticamente en toda la Mexicana, incluso exteriores, y hacemos proyectos que van de la mano con proyectos de iluminación y sistemas de control que ya están enfocados para que el sistema sea eficiente, que funcione, que te dé todos los ventajas o beneficios que te puede tener un sistema de este tipo y poner la puesta en marcha de los sistemas, ¿no? Porque también somos una empresa que está certificada para instalar y programar los sistemas que proponemos, garantizando así soluciones completas y funcionales, como lo comenté. Bien, voy a hablar un poquito de nuestros proyectos. H más T Ilusión y Diseño ha participado en el diseño, especificación, suministro e instalación de diversos proyectos. Eh, Principalmente trabajamos a corporativos de índole internacional. Sin embargo, pues nos ha tocado participar en proyectos residenciales, comerciales, algunos de retail, hotelería y algunos hospitales, ¿no? Siempre enfocamos el diseño de nuestros proyectos a sistemas que sean no solo sean eficientes por proponiendo luminarias LED, que actualmente pues ya reducen el consumo de iluminación prácticamente en un 50% a lo que estábamos acostumbrados anteriormente, sino que también se implementen con sistemas de control que complementen esa parte del ahorro energético, ¿no? Buscando que nuestros proyectos integren, como lo comento, sistemas de control reduciendo el sistema, reduciendo el consumo energético y permitiendo aprovechar, que es una de las partes que más nos enfocamos, en aprovechar la luz natural que tenemos en los espacios. En la mayoría de los edificios corporativos donde trabajamos, tenemos fachadas que dan completamente a la luz natural y muchas veces con cortinas y demás la bloquean porque no permiten o generan desconfort visual del personal. Y pues básicamente lo que hacen es bajar las persianas, ¿no? Entonces nosotros nos hemos enfocado en a través de sistemas de control, tanto de control artificial que se encargan de controlar la iluminación LED de los edificios, como de iluminación natural. ¿Qué quiero decir con esto? Hay sistemas actualmente que también pueden controlar las persianas, de tal forma que solitas ajusten su altura para que permitan el correcto flujo de iluminación natural en el espacio. Es decir, tal vez en la mañana el sol está a todo lo que da frente a la fachada del edificio, pues solito el sistema se va a encargar de dejar a media altura tal vez las persianas, pero conforme vaya avanzando el día, esas persianas se suban, ¿no? Se suban de forma automática, permitiendo así que ingrese mayor luz natural y se aproveche dentro de los espacios. Obviamente, al nosotros tener esa incidencia de luz natural, lo que hacemos es atenuar la iluminación artificial y pues con eso estamos jugando entre la iluminación natural y artificial para tener una correcta iluminación en los espacios, aprovechando lo más que se pueda la iluminación natural. Y pues obviamente con eso garantizando los ahorros y pues reduciendo lo que más sea posible el consumo energético de los espacios. Eh, ¿En qué proyectos hemos participado? Digo, ahorita les voy a mencionar algunos. American Express, Meta, que antes Facebook, Pinterest, Barclays, Aloft, naves industriales como Mercado Libre, L'Oreal, Daimler, que es el corporativo de Mercedes-Benz, Google, Mondelez y entre muchos más proyectos, ¿no? Que les menciono. Bien, la luz como herramienta de transformación. Como les comentaba, nuestro enfoque siempre ha sido que la iluminación ya no solo sea un elemento funcional, sino que es esa clave para diseñar sostenibles, saludables y eficientes. Las tecnologías modernas han evolucionado este campo, ofreciendo soluciones que van más allá de simplemente iluminar, ¿no? Que es lo que les comentaba. Uno de las principales herramientas que utilizamos actualmente, que es uno de los sistemas más nuevos del Lutron, se llama Athena, que es una de sus familias, la cual incorpora ya todo el tema de control circadiano. Adelante les voy a platicar un poquito de qué me refiero con ello, pero vaya, básicamente es utilizar un sistema de control inteligente como lo es Atina, de la mano con luminarias que sean adaptables con tunable white, le llaman, que es básicamente el cambio de temperatura de color, para que un sistema de iluminación ya no solo sea, como lo comentó, una herramienta de iluminación en el espacio, sino que sea una herramienta que te permita mejorar el confort visual, controlar la incidencia de luz natural, mejorar el mente, todo esto va de la mano con las certificaciones y los puntos que te pueden sumar en certificaciones como WELL y como BREEAM.
Básicamente la funcionalidad de los espacios que tenemos con sistemas de este tipo es una iluminación adaptativa según las necesidades, que básicamente es lo que les comentaba. Podemos tener un espacio que tal vez sea una sala de usos múltiples, que se pueda utilizar para tener una capacitación donde tengamos la iluminación a 4000 Kelvin, que es el blanco neutro. Nos permita tener la atención del personal completo en la capacitación, tener algunas escenas y demás cuestiones, pero tal vez ese mismo espacio se adapte más noche para tener ahí un cóctel, tal vez, por ejemplo, ¿no? Con clientes que invites a tu oficina y pues que tal vez con un solo botón que precisamente tenga grabado inclusive la palabra de cóctel, pones cóctel y tu espacio se adapte, ¿no? Una funcionalidad que te da un sistema de control. Sostenibilidad, como les comento, el principal objetivo de un sistema de control es el energético. Esto, lo cual se traduce, pues obviamente, en menor consumo, menor huella de carbono, menor desgaste de iluminación, porque también es uno de los puntos. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto. Si pasa sobre Reforma, tal vez 10 de la noche, hay muchos edificios que siguen encendidos, prácticamente ves todo el prendido, y es porque carecen de un sistema de control de iluminación que se encargue precisamente de solo ocupar la iluminación cuando sea necesario, ¿no? Si bien puede que dentro del corporativo haya una que otra persona trabajando, no es necesario tener completamente iluminado todo el proyecto, todo el piso, todos los pisos de dicho corporativo, sino que se podría hacer de forma inteligente a través de sensores de presencia, tal vez alguna extensión de horario, demás cuestiones que permitan solo utilizar la luz del espacio donde se está requiriendo, ¿no? Pero no, que no tengamos toda la iluminación encendida, lo cual, pues muchos de los corporativos, como lo comento, están 24/7 encendidos, lo cual es un desgaste energético que realmente no se utiliza, ¿no? Bienestar, mejorar la salud y productividad humana. Como les comentaba, actualmente hay sistemas de control que permiten no solo garantizar los ahorros de energía, sino mejorar el bienestar humano. ¿Cómo hacemos o cómo comprobamos o cómo sabemos que esto beneficia a un ser humano? Pues básicamente existen sensores de luz de día que se encargan, como les comentaba, de controlar la incidencia de iluminación natural y la incidencia de iluminación artificial, garantizando que, por ejemplo, el espacio de iluminación que normalmente tenemos que cumplir en espacios de oficina con un nivel mínimo de 300 luxes para el trabajo, lo cual puede variar dependiendo el tipo de trabajo que se desarrolle, pero digamos en una oficina que nos piden estar en 300 luxes, a través de un sensor de luz de día nosotros podemos garantizar que si hay suficiente iluminación natural incidiendo en el espacio, la iluminación artificial baje esos niveles para que aprovechando la luz natural y tal vez con un 50%, voy a decir, de la potencia de la iluminación artificial, garanticemos esos 300 luxes, lo cual beneficia en que no tenemos sobreiluminado el espacio, no generamos, pues sí, la verdad es que incomodidad visual para los usuarios porque no estamos, como comúnmente lo llamaríamos, lampareados con la iluminación y garantizamos así que el espacio siempre esté iluminado con los niveles adecuados para desarrollar la actividad sin necesidad de que alguien lo esté adaptando, sino que se haga de forma automática, garantizando así que el bienestar de las personas sea el mayor posible y mejorando su productividad. Adicional a ello, si le sumamos lo que les comento ahorita, te voy a explicar mucho mejor, del tema de luminarias Tunable White, que lo que hacen es cambiar su temperatura de color. Lo que se busca es que precisamente dependiendo la hora del día tenga cierta temperatura de color para que eso haga que la persona que está trabajando en el espacio se sienta mucho más cómoda y pueda desarrollar sus labores. Actualmente en México se está impulsando todavía esta cuestión. En Europa, por ejemplo, ya hay muchos proyectos que cuentan con esta certificación, o bueno, más bien con esta función, la cual es un tema mucho más marcado en la certificación WELL, que más adelante voy a platicar, pero vaya, esta implementación de iluminación artificial que va ajustando su temperatura de color, maximiza completamente el bienestar de los ocupantes, ¿no? Entonces es una de las principales funcionalidades que se está buscando impulsar para que el trabajo de oficina no sea ir y meterte a un espacio de cuatro paredes que te mantenga todo el tiempo en la computadora y que te genere estrés, que te genere dolores de cabeza, que te genere, o al contrario, ¿no? Incluso si es un espacio que no está correctamente iluminado, también te puede causar problemas de la vista porque pues forzas más, mucho más tus ojos para poder estar desarrollando tus trabajos, ¿no? Entonces, todos estos sistemas de control precisamente se encargan de eso, de beneficiar.
no solo el consumo energético, sino también priorizar el bienestar humano, lo cual es una de las principales razones por las cuales a nosotros nos gusta muchísimo implementar este tipo de sistemas, ¿no? Y obviamente de la mano de todo lo que ya les platiqué, pues vienen las certificaciones, que básicamente muchas de las certificaciones que se buscan en un edificio, sí o sí tienen puntos que tienen que ver con iluminación, ya no solo con que sean luminarias LED, sino que también no, que no contengan mercurio, que mejoren el bienestar humano, que tengan adaptación de luz natural y demás cuestiones, ¿no? Que más adelante les voy a mencionar y a ayudar una certificación, un edificio. Como les comentaba, tecnologías clave para la sostenibilidad que se están usando actualmente son sistemas de control, como les decía, que se encarguen de automatizar la iluminación, que te permiten o que te ayudan a hacer control integral de las luces, persianas y ciertos dispositivos. El ahorro energético, que es lo más importante, que es lo que les comentaba. Hemos desarrollado proyectos donde hemos llegado a tener ahorros de hasta el 70% del consumo de iluminación, lo cual es bastante y compatibilidad con diferentes protocolos de iluminación. Actualmente hay que tener en cuenta que al desarrollar un proyecto de iluminación, hay que ir de la mano todo el desarrollo de iluminación, modelos, marcas, protocolos de control y demás, de la mano con el sistema de control, ¿no? Para que entre ellos puedan hacer match y todo el sistema funcione como se pretende. Y como les comentaba en cuanto a iluminación, además de que la iluminación LED actualmente ahorra muchísimo del consumo energético. También se está impulsando todo el tema de hacer luminarias más eficientes que se encarguen de no solo dar un buen flujo luminoso, sino reducir el consumo todavía más de lo que ya lo hacen. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y actualmente se está impulsando mucho el tema de luz con blancos dinámicos o el tunable white. ¿Qué quiere decir? Que es lo que les platicaba hace un rato. Son luminarias que tienen ajustes de temperatura de color, se sincronan con el ritmo circadiano humano, que básicamente ahorita lo voy a platicar, mejoran la productividad y relación según el horario, que es lo que ya más o menos platicamos, y como les comentaba, estos puntos del tema de certificación a través de WELL se enfocan mucho en todo el tema de adaptación del ciclo circadiano. Básicamente lo que les platicaba de un tunable white, lo voy a ejemplificar con esta imagen. Si se fijan, la luz tiene diferentes temperaturas de color que puede ir desde luz cálida, que normalmente para un sistema comercial, llamemos de un corporativo, estamos hablando de los 2700, 3000 Kelvin, hasta tal vez 4000, 5000 Kelvin, ¿no? Dependiendo del proyecto, es la temperatura de color que se va a enfocar. Pero hay luminarias que, como les comento, ya tienen esta opción de generar un cambio de temperatura de color, es decir, ir tal vez de los 3000 Kelvin, que es una temperatura un poquito más roja, más anjosa, la ayudamos a ver, por ejemplo, en restaurantes y demás, donde la idea es el usuario o la persona que esté ahí se mantenga más tiempo en dicho lugar. Les digo, en restaurantes tal vez de cortes o demás cuestiones, donde lo que se busca es que el cliente se quede el mayor tiempo posible consumiendo. Tenemos esta temperatura que es más cálida, que es más cómoda para el ser humano. Y de ahí en adelante, viendo las temperaturas a luz neutra y luz fría. Normalmente en un sistema de iluminación de oficinas estamos buscando estar en los 4000 Kelvin y en espacios como casuales de salas de break o alguna cuestión es donde estamos en los 3000 Kelvin. Pero las luminarias tú tienen la facilidad de cambiar esa temperatura de color dependiendo la luz del día o la hora del día, mejor dicho. En sistemas como Atina, que es el que mencionaba hace un rato, ya es posible generar se le llama un natural show, que básicamente lo que hace es replicar precisamente la temperatura de iluminación que hay en el exterior dentro de los espacios, lo cual garantiza lo que les comentaba, el tema de respetar el ciclo circadiano de las personas. ¿Qué es el ciclo circadiano? Es básicamente a lo que está acostumbrado el ser humano cuando está en el exterior. Es decir, en la mañana tenemos una iluminación muy, 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 muy intensa del sol que acaba de ir. Al principio en las mañanas se torna un poco rojiza, naranja, que es cuando está saliendo el sol, pero tal vez alrededor de las 9 10 de la mañana ya tenemos una temperatura de color que está muy apegada a los blancos neutros. Se mantiene así durante un lapso de horas
y tal vez empezando el atardecer, cuando volvemos a ver que el sol empieza a bajar y volvemos a empezar a ver esas temperaturas rojizas, naranjas en el cielo, que lo que hace un sistema de control de iluminación es replicar eso dentro de los espacios. ¿Esto para qué? Para que precisamente, como les comento, el ser humano está adaptado a esos cambios de temperatura, de color. Y lo que hacen es regular su estrés, regular los ciclos de sueño, la tonina y demás cuestiones, que es lo que causa el sol. Entonces, justamente un sistema de control que esté enfocado en controlar esa temperatura de color va a lograr eso, ¿no? Esto se traduce mucho en productividad, ya que justo, por ejemplo, en el horario específico, voy a hablar al aire de las 9 de la mañana que entre el personal a trabajar a las 3 de la tarde, los mantenga activos, los mantenga productivos y demás, y tal vez a partir de las 3 empiece un poquito a jugar con el tema de la temperatura de color para ir bajando el ritmo de trabajo, para ir bajando el estrés, para ir bajando todos esos niveles que te acumuló el trabajo de la oficina, para que tú te vayas un poquito más relajado a casa, llegues a casa, descanses, tengas un buen ciclo de sueño y al otro día vuelvas con mucho más energía. Es precisamente lo que se habla del ciclo circadiano y muchos de los sistemas de control actualmente ya lo pueden replicar. Como les comento, esto varía dependiendo la ubicación geográfica de los espacios, lo cual en los sistemas actuales de control se le puede poner físicamente la ubicación para que ese ajuste de temperatura de color se adapte solito. Entonces, la verdad es que son sistemas muchísimo más complejos que te ayudan a hacerlo de forma eficiente, no solo aplicar temperaturas de color, sino área en el que están, ¿no? Porque no es lo mismo tal vez un proyecto que tengamos aquí en Ciudad de México a un proyecto en Monterrey, a un proyecto en Cancún o incluso fuera del país, ¿no? Entonces, todos estos sistemas son de las novedades que tiene un tema de control de iluminación y una iluminación tunable weight, que la verdad es una bomba que se puede explotar bastante y que va a ayudar al confort. Les digo, hay certificaciones como WELL en sus versiones más recientes cada vez impulsan más respetar y controlar esto, entonces es uno de los puntos que normalmente van a empezar a ver, ¿no? Como puntos a seguir. ¿Qué impacto tiene la sostenibilidad y las certificaciones? Bueno, como les comentaba, los sistemas más avanzados de iluminación contribuyen significativamente a la reducción de la huella ambiental de los edificios, mientras facilitan la obtención de prestigiosas certificaciones internacionales. La reducción de huellas de carbono, pues es uno de los puntos, les digo, principales de un sistema de control que se encargan de garantizar el ahorro energético. Entonces, sistemas como Atina, que les platico que es una de las novedades de Lutron, optimizan el uso de la luz artificial y natural, disminuyendo considerablemente las emisiones de CO2 asociadas precisamente con el consumo energético, ¿no? Y como les comentaba, estos sistemas nos ayudan muchísimo a controlar la contaminación lumínica tanto exterior como interior, cumplir con créditos especificaciones al eliminar la luz intrusiva y dirigirla solamente. ¿Qué puntos nos puede otorgar un sistema de control y un sistema de iluminación bien diseñado, trabajado y pensado desde un inicio? En LEED, en la versión 4.1, nos puede otorgar hasta 18 puntos en la optimización del rendimiento energético, lo cual son bastantes puntos. Para WELL, en su versión 2, como les comentaba, prioriza la salud con la iluminación circadiana, que es lo que ya platicamos, y el control personalizado. El control personalizado se refiere básicamente a que cada una de las personas que colaboren en dicho espacio tengan la opción de ajustar esos niveles de iluminación de acuerdo a sus necesidades, porque también varía mucho dependiendo la edad y la capacidad visual de las personas, la luz que puede necesitar para desarrollar un trabajo. Como bien les comentaba, hay estándares que nos dicen, para una oficina necesitamos 300 luxes, para desarrollar trabajos un poquito más específicos, tal vez de armado de productos y demás cuestiones nos vamos a los 500, 600, 700, pero dependiendo la persona, dependiendo la edad y dependiendo la capacidad visual que tengan, estos ajustes son diferentes, ¿no? Entonces, un sistema de control que te permita tener un control indisparado, pues va a permitir que ajusten esos niveles de iluminación para que su bienestar en el trabajo sea el mayor posible, pues con eso mejorar sus rendimientos. Y en BRIM básicamente se enfocan en el confort visual de igual forma y la monitorización energética o estar registrando consumos y bajar lo mayor posible. Aquí vamos a andar un poquito más, básicamente en cada uno de estos certificaciones que les dije, en qué puntos podemos considerar la iluminación como un punto importante a considerar, obviamente de la mano en algunas de ellas con sistemas de control.
Y pues bueno, básicamente, por ejemplo, para LEED, que su enfoque es la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética, tenemos que en la categoría de energía y atmósfera podemos conseguir los 18 puntos que les comentamos. Y básicamente se encarga de sistemas de iluminación eficiente, perdón, controles automáticos y reducciones de consumo. En la calidad ambiental interior, que es la controlabilidad de sistemas de iluminación, que esto es un crédito. Los controles individuales que les platicaba, por ejemplo, interruptores o atenuadores para el 90% de los ocupantes, que básicamente es lo que les platicaba, que haya la opción de esté colaborando dentro del espacio, pueda ajustar sus niveles de iluminación a lo que él requiera, ¿no? Vistas al exterior, diseño que integre vistas para reducir la dependencia de iluminación artificial, que es básicamente lo que les comenté, aprovechar lo mayor posible el tema de iluminación natural para que una sea aprovechada dentro de los espacios de iluminación y dos mantenga el contacto del ser humano al exterior, ¿no? Lo cual es como nuestra naturaleza, por así llamarlo. Y sitios sustentables, que básicamente es reducción de la contaminación lumínica, que esto nos puede dar hasta un punto, y es minimizar la luz artificial que afecte a ecosistemas nocturnos. Dentro del IT justo hay una parte que se encarga de eso, que es básicamente no generar contaminaciones visuales al exterior que sean innecesarias para el funcionamiento del edificio, ¿no? Muchas veces yo creo que les ha tocado ver que tal vez algunas plazas y demás cuestiones no cumplen con esto y de repente ponen reflectores bastante grandes tal de iluminar sus fachadas, pero que generan un ruido visual al exterior, ¿no? Tal vez aquí no afecte mucho, pero por ejemplo, en sistemas que estén pegados a las playas y demás cuestiones, todo este tema se cuida muchísimo más, ¿no? Incluso en proyectos donde nos ha tocado participar y, por ejemplo, terrazas o demás cuestiones, muchas veces no hay tipo de luminarias que contaminen hacia los demás edificios que estén alrededor del mismo, ¿no? Y lo que se busca es precisamente tal vez poner arbotantes que tienen iluminación indirecta que se encargue de iluminar hacia abajo en los espacios, es decir, iluminar el espacio de la terraza, pero que no contamine lumínicamente hacia el exterior, ¿no? Entonces, todo ese tipo de sistemas nosotros nos encargamos de desarrollar, especificar y demás cuestiones que pueden ayudar precisamente a cumplir con certificaciones como LEED. Bien, andando un poquito en Well, que básicamente lo que les decía es en temas del bien de la mano. Eh, en la parte de iluminación circadiana, que es lo que ya les platiqué hace un ratito, hablamos de sistemas que se apoyan a lo circadiano, les digo, luminarias que se encarguen tal vez de ir desde los 2700 Kelvin a los 5000, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos lo que normalmente se estila en luminarias de este tipo. Control de deslumbramiento. ¿A qué nos referimos con esto? En minimizar el deslumbramiento mediante diseños y controles. ¿Qué quiere decir? En los proyectos que buscan esta certificación WELL, tenemos que enfocarnos en proponer luminarias que no deslumbren a los usuarios. Es decir, si tú te paras debajo de la luminaria, ya sea una luminaria lineal, un spot o algo así, que tú físicamente si la ves, no te deslumbre, no veas ese punto de iluminación o ese punto de luz que emite la luminaria para que no te dañe la visual, ¿no? Y por ejemplo, hemos desarrollado proyectos donde incluso parece que las luminarias, o sea, aunque estén prendidas, como tienen tan buen control de deslumbramiento, si tú te paras lateralmente o vas caminando por el pasillo, incluso tú las puedes percibir como que las luminarias están apagadas, pero en realidad están encendidas, solo que enfocan la iluminación que emiten en los puntos donde tienen que estar, es decir, en las mesas de trabajo y demás cuestiones, sin contaminar o, o, o del personal que esté alrededor de ellas, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que se cuida mucho en Well, que les digo, eso va completamente de la mano del confort del ser humano, que es lo que les digo, el clásico o el llamado término de me lamparé, ¿no? Es decir, vi la luminaria directamente, pues por la luz que emite ya me dejó un poco impactada la visión, con ciertos destellos y demás, pues esto se busca reducir. Diseño de ilusión, básicamente según los estándares, es dependiendo la tarea que se vaya a tratar o que se va a hacer en dicho espacio, pues que la iluminación se encargue de generar los suficientes niveles de iluminación adecuados, ¿no? Esto lo hacemos desde el diseño y garantizamos que se cumplan ciertos niveles a través de estudios en softwares como Visual y demás cuestiones, Dialux, que básicamente lo que nos hacen es un mapeo
del sistema de iluminación que tenemos propuesto y que garantice cumplir con ciertos niveles, ¿no? Y bueno, el punto de controles individuales que también se trata en LEED, que es básicamente permitir ajustes individuales de intensidad y temperatura de color para las luminarias de los diferentes usuarios que están en el espacio. Y bueno, en certificaciones como BREEAM, ¿qué puntos te puede aportar? Básicamente es el confort visual, que es cumplir con estándares y controles adaptados según la ocupación o la luz natural que tengamos. Consumo energético, que como les comentaba, es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos al desarrollar un sistema, que es reducción del consumo energético mediante tecnología LED, que es lo que les comentaba, que esa ya reduce de, de primera instancia al energético, al que está prácticamente a la mitad, es automatización de los sistemas. Iluminación natural también nos puede otorgar 2 puntos y es un diseño que garantiza niveles adecuados en la luz natural de áreas ocupadas, que es lo que básicamente les comentaba, ¿no? A través de sensores de presencia, sensores de luz natural, luminarias que sean atenuables, garantizamos que el espacio que esté ocupado esté iluminado correctamente y si el espacio se desocupa, la iluminación se apague. Incluso también de ello se puede hacer integración para que el aire acondicionado, salas de videoconferencias, el audio y video también se apaguen y demás cuestiones que se hacen a través de integraciones con BMS, integraciones vía BACnet, integraciones a través de comunicación serial. Vaya, eso va a depender del proyecto, pero vaya, garantizamos que los niveles adecuados de iluminación siempre se cumplan, ¿no? Contaminación lumínica, que también es un punto que trata LEED, que es básicamente reducción del impacto nocturno y es minimizar emisiones lumínicas al exterior, ¿no? Como bien lo menciona la tabla, es muy similar a uno de los puntos de LEED. Bien, ya les platiqué mucho de los sistemas de control, cómo funcionan, cómo se desarrollan, qué sistemas hemos implementado, cómo lo hemos implementado. Y aquí les traigo un caso práctico, un ejemplo práctico de uno de los proyectos que les comentaba que implementamos, que nos ha ayudado a reducir muchísimo el consumo energético. Básicamente en este proyecto estamos controlando iluminación natural ya que tienen persianas automáticas que, como les comento, dependiendo la hora del día, si hay reflejos o si no hay reflejos incidentes en el edificio, se van a ir ajustando automáticamente a lo largo del día en el que se esté desarrollando la tarea. Tenemos controlado completamente todo el sistema a través de sensores. Tenemos programados horarios, que eso también es uno de los principales objetivos. Y obviamente todo el sistema de iluminación está considerado con luminarias LED, lo cual pues baja muchísimo el consumo, ¿no? Básicamente, como les platicaba, andar un poquito en un ejemplo práctico que les voy a leer a continuación. Un sistema de control funcional que incluye el control de iluminación natural y artificial puede ayudar a reducir significativamente nuestra huella de carbono. Tomando como ejemplo las oficinas de EY México, que es un proyecto que ya les platiqué que estamos incluyendo, hemos reducido hasta un 70% mensual el consumo energético. Estos datos son completamente verificados. La imagen actualmente es un reporte obtenido del sistema de control que tenemos implementado, lo cual precisamente lo que hace es ir registrando a lo largo del tiempo los consumos, los ahorros, el tiempo que han estado ocupadas las salas y demás cuestiones, y se ve reflejado en una gráfica como la que les presento. Si alcanzan a ver en la imagen que tengo en pantalla, tiene una línea roja en la gráfica. Básicamente esa línea roja representa el consumo al 100%. Si todo el tiempo todo estuviera iluminado o todo estuviera encendido, el consumo que tendrían llegaría a la línea roja. Sin embargo, gracias al sistema de control implementado que les comento incluye prácticamente iluminación natural como iluminación artificial. El consumo que se ha tenido es básicamente la línea azul, bueno, de azul hacia abajo vendría siendo la manchita azul, lo que se ha ocupado. Si se fijan, tiene como ciertamente es donde se ven los consumos mínimos son en fines de semana, normalmente no hay operación en dicha oficina, pero entre semana pues sí tenemos diferentes consumos, ¿no? Y básicamente, llegando a datos duros, lo que tenemos es que eh, en este espacio hemos logrado disminuir en un 70% mensual, que este reporte que están viendo es de enero del año pasado. Básicamente redujimos o ahorramos 8.46, perdón, megawatts de consumo de esa oficina, que básicamente si consideramos ahorrar en México 100 kilowatts equivale al trabajo anual de 3 o 4 árboles. Tan solo de este proyecto al ahorrar 8.46
megawatts, equivale al trabajo anual de 270 o 293 árboles aproximadamente para absorber ese CO2 que genera el consumo energético de dicho espacio. Y como para traducirlo a algo más comparable, tenemos que, es como dejar conducir casi 29.000 kilómetros de una 1.100 litros de gasolina, o pensar las emisiones anuales de una persona más un vuelo transatlántico, ¿no? O sea, son bastante notorias. Él puede tener un sistema de este tipo, ¿no? O bien reforestar el equivalente a 6 o 7 hectáreas de bosque. Imagínense cuánto sería eso lo que estaríamos reduciendo. Y en un país con un sector eléctrico que aún depende del 60% de los combustibles fósiles como México, pues ayuda muchísimo a mitigar el cambio climático y reducir la presión, ¿no? Eh, Teniendo como ejemplo, México emite aproximadamente 700 millones de toneladas de CO2 al año por consumos energéticos. Este dato tomado de 2023. Esas ahorraran este mismo consumo, estaríamos reduciendo 44.000 toneladas de CO2, ¿no? Equivalente a plantar aproximadamente 2,9 millones de árboles. Sé que suena un número un poquito complicado, pero en realidad, si muchos de los sistemas de control, de iluminación de los edificios, como les digo, tal vez a lo largo de toda Reforma es un claro ejemplo. Si tuvieran estos sistemas implementados, poquito a poco iríamos sumando, ¿no? Toda esa reducción de emisiones contaminantes, que es lo que busca un sistema de control. Entonces, un sistema que se desarrolle desde un inicio pensado para ello, pues puede otorgar muchísimos beneficios a la larga, ¿no? Que la verdad es que, como sabemos, pues contaminamos muchísimo el planeta, y pues es lo que buscamos mitigar. Bien, ahora, como les comentaba, todo el tema del bienestar humano, que también es los principales objetivos de un sistema de control, y el ciclo circadiano que les platicaba. Básicamente lo que les comentaba de cómo las luminarias tunable white y un sistema de control pueden llegar a desarrollar un sistema de este tipo y qué beneficios puede tener, se lo básicamente. En la mañana, como les comentaba, 8 o 9 de la mañana, tener una luz fría que básicamente estimule la atención y productividad, que es lo que les decía. Llega el personal que tenga la iluminación en un nivel frío, 4.000 Kelvin, temperatura neutra, tal vez 4.500, que estimule la atención y productividad del personal que llega a trabajar. A mediodía, tener una luz brillante, es decir, tal vez mantener esa temperatura, pero con un nivel un poquito más fuerte, una potencia más alta, manteniendo el rendimiento cognitivo, es decir, que las personas sigan activas, sigan desarrollando, sigan pensando, sigan creativas y demás cuestiones. En la tarde, una luz intermedia, que básicamente lo que les decía era empezar a bajar la temperatura de color a tonos más rojizos, un poquito más naranjas, que básicamente simulen el atardecer, para que justamente sea una transición gradual hacia la relajación, que es básicamente lo que les decía. Ya terminaron el turno, empezamos a bajar esos niveles de atención, de productividad, bajar un poquito el estrés para que las personas se vayan un poquito más calmadas, y en la noche una luz cálida, que bueno, esto aplicaría un poquito, tal vez para proyectos residenciales que lo tengan, que precisamente en la noche tengas una luz cálida que pues sí, que te vaya induciendo un poco al sueño, a la relajación, a bajar un poco los niveles de estrés y demás cuestiones. Y como les decía, todo esto favoreciendo la melatonina. La luz azul, que básicamente son los 480 nanómetros, regula nuestro reloj interno biológico, que es básicamente el tema del ciclo circadiano. Su exposición nocturna, o sea, es decir, si tenemos una exposición a esa luz azul de una oficina, por ejemplo, en la noche o saliendo tarde del trabajo, se vincula mucho a trastornos del sueño, obesidad, estrés, y pues vaya a bajar esa productividad de las personas, ¿no? Entonces, si desarrolláramos sistemas con blancos dinámicos, ayudaríamos muchísimo a mitigar ese tipo de problemas, respetar nuestro ciclo natural y adaptar los espacios a las diferentes necesidades que pudieran ir teniendo. Y bueno, de todo esto que ya platicamos, hacia dónde va la iluminación sustentable, cuál es el futuro, pues básicamente tenemos el objetivos de desarrollo sostenible, es decir, alinear todos los sistemas que se desarrollen a las metas globales de reducción de consumo energético, de mejorar el confort visual y demás cuestiones. Esto va a ir de la mano con las certificaciones internacionales, ya que con ello vamos a estar cumpliendo estándares como los del I, como los de WELL,
Obviamente, al estar cumpliendo ello, vamos a mejorar el bienestar de los ocupantes y como principal y mayor objetivo, mejorar la eficiencia energética de los espacios. Y algunos ejemplos de casos de éxito y tendencias que hemos desarrollado. Básicamente, H+T ha participado y ayudado, por ejemplo, en edificios corporativos al integrarse con sistemas como BMS y cumplir con normativas como ASHRAE. Hemos logrado ahorros, como les digo, impresionantes en algunos edificios de hasta el 70% y mínimos tal vez de un 30 o 25%, que es como lo de cajón que podría tener un sistema de control en corporativos como American Express, Citibank, Meta, Bank of America y demás cuestiones. En hoteles hemos utilizado escenas personalizadas que crean experiencias para los usuarios, lo cual pues le da muchísima ventaja a los hoteles y reducen obviamente los costos operativos en proyectos como Aloft, como Moxie, como en Wyndham Condesa, Breathless en Cancún y demás cuestiones. En sistemas residenciales, pues desarrollo de proyectos de iluminación que realcen el confort de los espacios, como les digo, permitiendo que el usuario se calme, que tenga escenas de bienvenida, escenas de fiesta, escenas de casuales y demás cuestiones. Y hemos participado en proyectos en una residencia llamada Casa Lagunas, Casa Campo, que se ubicó en Valle de Bravo, Casa Sud, que es en Ciudad de México y en Lomas, ¿no? Y bueno, centros médicos es uno de los objetivos que tenemos. Actualmente no hemos logrado participar en un proyecto de este tipo, pero estamos buscando que precisamente todo el tema de iluminación natural que se replica a través del área Tunable White se enfoque también en todo el tema de cuidados médicos a la salud, ¿no? Ya que se han hecho estudios que precisamente verifican que las personas se recuperan más rápido de acuerdo a la iluminación a la que están sujetas. Por ejemplo, normalmente en un hospital estás una iluminación muy fuerte, muy fría, que realmente pues, se utiliza para operaciones, para estar cuidando a los pacientes, hacer ciertas actividades, pero eso garantiza, o bueno, más bien afecta la recuperación del ser humano, porque pues todo el tiempo estás sofocado, por así decirlo, por la iluminación. Entonces, si implementaran sistemas de este tipo, pues básicamente lo que harían es mitigar toda esa función y si estás replicando la iluminación artificial con la luz natural, lo que haría es precisamente mejorar el bienestar de las personas y obviamente ayudar a su recuperación, ¿no? Y bueno, esos son algunos de los ejemplos que hemos desarrollado. Prácticamente con eso doy por concluida mi presentación y procedemos a toda la cuestión de preguntas, dudas y demás que puedan tener para que se las podamos resolver. Muy bien. Bueno, vamos iniciada esta sesión de preguntas y respuestas. La primera es de José Luis Arcos. Buenas tardes. ¿Cuál es el tipo considerado del ROI de un sistema de control de este tipo? Mm, un segundito. Recuerden que pueden Bien, escribir sus preguntas en el el chat. retorno de inversión. Eh, Listo. Gracias. Gracias por tu pregunta. El retorno de inversión de un sistema de control. Básicamente va a depender mucho de qué tantos elementos del sistema de control se implementen. Hay proyectos que el retorno de inversión ha sido de un año, 2 años, dependiendo. Y hay proyectos que dependiendo del alcance, obviamente, mientras más elementos tengan, ha encarecido un poco más el sistema, pero hay proyectos que en 3, 4 años, que han sido proyectos muchísimo más completos, han tenido ese retorno de inversión. Obviamente hay que considerar que no nada más monetariamente se traduce ese beneficio económico en tu recibo de luz, sino que básicamente ayudas a, también por ejemplo, si hacemos integración con aire acondicionado, también estás ayudando un poco a mitigar el consumo energético de todo este sistema que la verdad es de los que más consumen. Mejoras el bienestar de las personas, lo cual aumenta tu productividad. Eh, por ejemplo, si tienes un sistema de iluminación LED que ya ahorra muchísimo y tienes un sistema de control, es mucho la vida útil de las luminarias, ya que estas no trabajan todo el tiempo al 100%, sino que van teniendo diferentes niveles, lo cual prolonga esa vida útil. Entonces, monetariamente no solo lo traduces en
reducir tu pago mensual, bimestral, mejor dicho, de la iluminación, sino que tienes muchísimo más beneficios atrás que indirectamente también ayudan a ese retorno de inversión, ¿no? Entonces, varía mucho dependiendo del sistema, en dónde se aplique, qué sistema o qué alcances tenga, pero vaya, sí es fácil hacer el análisis y se haría de acuerdo al proyecto. Pero es más o menos el tiempo, ¿no? En el que puedes tener un retorno de inversión, tal vez empezando desde los 2 años y entre 3 o 4. Muy bien. La siguiente pregunta es de Mario Muñoz. Buenas tardes. ¿ASRAE tiene alguna certificación sobre iluminación que se pueda cursar? Directamente ahí no te podría responder. Nosotros no tenemos eh, vinculación directa con ASHRAE. Precisamente nosotros nos basamos en sus guías de diseño para sistemas de este tipo, tal cual en su guía de diseño viene todo lo que necesitas cumplir en iluminación. Entonces, supongo que sí debe haber cursos que se enfoquen en ello. Y te podrías dar una idea perfectamente de qué te pide para iluminación, buscando así tal cual ASHRAE 2019, no tengo el dato ahorita a la mano, .4 si no me equivoco, y le pones iluminación y básicamente ahí te despliega todo lo que tienes que cumplir, que ondando un poquito en lo que te marca es, por ejemplo, si son luminarias que están pegadas a fachadas a menos de 5 metros de las ventanas, tienen que estar controladas por sensores de luz de día. Si son pasillos, tienen que estar seccionados para que tenga sensores de presencia. Tienes que cumplir con ciertos niveles de consumo de acuerdo al tipo de espacio y demás cuestiones. Pero sí, en cuanto a si existe alguna certificación, la verdad es que lo desconozco, no trabajamos directamente con ellos. Ok, va. Viene una pregunta relacionada. ¿Dónde es posible hacer las certificaciones? De Daniela Navarrete. Ok, ¿Te supongo que refieres? Ajá. se refieren a las de ASHRAE, lo desconozco. Si nos puedes especificar qué certificaciones te refieres, por favor, Daniela. Y Vicente Granados, ¿participaron en el modelado energético para el caso que se mostró o es independiente? Como tal, en el modelado energético no participamos directamente, sino que desde el diseño del proyecto nos pidieron buscar o cumplir con ciertos estándares, como les decía, en este caso fue dado al lead. Entonces, desde el diseño del sistema, porque nosotros trabajamos desde diseño con despachos de arquitectura, con clientes directamente, se buscó que todo lo que estaba implementado en el proyecto se enfocara en el. Entonces, como tal, en el modelo energético no participamos directamente, sin embargo, estuvimos a buscar precisamente este resultado que obtuvimos, ¿no? Que la verdad fue muchísimo más de lo que esperábamos. Estábamos buscando garantizar mínimo un 50% y actualmente en la operación pues hemos llegado hasta 60-70%, lo cual es muy bueno. Pero lo trabajamos desde el diseño de la mano de el certificador de LEED. Ok. Alejandro Ocampo pregunta, ¿normativamente con STPS son aceptadas? Voy a tratar de traducir un poquito la pregunta. Sí, normalmente nosotros trabajamos apegados a normas STPS. Sin embargo, las normas actualmente son un poquito ambiguas, es decir, no garantizan exactamente o no priorizan tanto, o no enfatizan tanto el tema de iluminación. Nosotros nos apegamos muchísimo al diseño de proyectos de la mano del handbook de la IES, que básicamente es un libro muchísimo más específico para iluminación. Y obviamente STPS, pues con cumplir con el handbook, estás cumpliendo directamente con STPS, ¿no? Les digo, desafortunadamente, mejor dicho, las normativas STPS no están tan actualizadas, son un poquito ambiguas, pero sí cumpliendo con lo que nosotros diseñamos de cajón, cumplimos con STPS sin problema. Ok. Iván Arturo Piñón pregunta, en su experiencia, ¿cuál es el porcentaje aproximado de consumo mensual que representa la iluminación en un edificio? ¿Y qué porcentaje de ahorro energético representa el cambio de tecnología de lámparas fluorescentes a tipo LED con su tecnología?
Listo. Bien, ¿cuál es el porcentaje aproximado de consumo mensual? En iluminación aproximadamente iluminación se va el 30%, dependiendo obviamente qué tipo de sistema implemente, pero más o menos en general es el 30% de ese consumo. En cuanto al porcentaje de ahorro energético que representa el cambio, básicamente reducimos, comparado con la tecnología fluorescente, como bien comentas, o lo que eran aditivos metálicos o demás cuestiones que antes se utilizaban, de cajón el 50%. De cambiar de ese sistema a LED, estamos reduciendo el 50%, porque anteriormente una lámpara que consumía 50 watts, ahorita sin problema con un sistema de LED lo puedes tener en 25 watts o incluso menos. Obviamente la calidad de las lámparas va a cambiar, es decir, mientras más eficiente sea una lámpara, ¿qué quiere decir? Que menos consuma pero más flujo de iluminación es más cara, obviamente, pero pues es una luminaria muchísimo más eficiente. Entonces, dependiendo cuál sistema metas, puede variar, puede ser hasta un 60-70% ese porcentaje de ahorro, pero de cajón, digamos, estándar entre lo fluorescente o lo que se utilizaba anteriormente a LED, estamos hablando de mínimo el 50% de ahorro energético. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Mario Muñoz. ¿Qué tecnologías son tendencia desarrolladas con paneles solares? Pues mira, en realidad el tema de iluminación tal cual no va tan de la mano con paneles solares. Sin embargo, sí hemos trabajado en proyectos que se enfocan en eso, pero digamos que para poder implementar paneles solares no nos enfocamos en el consumo de iluminación, sino de todo lo que va a interferir ¿no? Entonces, en este caso, como tal, los paneles solares, les digo, se enfocan en el general y iluminación se cuelga precisamente de esa potencia que puedan otorgar los paneles solares, pero pues depende mucho del edificio donde se vayan a implementar, de la zona geográfica donde estén implementados y pues de la opción en que tengamos los paneles, ¿no? Porque muchas veces los edificios no tienen esa área expuesta al exterior para poder desarrollar sistemas con paneles solares. Bien. ¿Alguien más se quiere animar a hacer una pregunta? Bueno, aquí te agradecen por las respuestas que nos has dado y creo que ya Con son gusto. todas. Ujú. Vale, perfecto. Pues, Sí, pues cualquier duda que lleguen a tener fuera de la presentación, con gusto nos la pueden hacer saber y con gusto se las respondemos de ser posible. perfecto. Pues muchas gracias a todos y en especial a ti, Ibran, por presentarnos este tema tan interesante. Piden los datos de tu contacto, em, me imagino para posibles proyectos en conjunto o dudas. Em, Muchas Listo. gracias. Les invitamos a Claro que sí. seguirnos. Nos pueden buscar en redes como perdón, adelante. No, adelante, adelante, perdón. Sí, nos pueden encontrar. Desarrolló la invitación. Ahí viene, venimos en colaboración con Sume, entonces de ahí pueden dirigirse a nuestro Instagram y cualquier duda que lleguen a tener, como bien dice Ale, alguna colaboración, algún diseño en el que gusten que los apoyemos, con gusto los podemos atender. Perfecto.
Pues no se les olvide que les invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestra oferta educativa y de otras actividades para que se sumen a Sume. Muchas gracias a todos y linda tarde. Gracias, hasta luego. Que tengan muy buena tarde todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.